Criar a niños nunca ha sido fácil. Yo creo que los niños deberían venir con etiquetas de advertencia, una pequeña etiqueta enlazada en su brazo que diga: precaución, criarme puede ser dañino para la salud. El otro día vi una calcomanía en la defensa de un carro que decía: padezco de una enfermedad transmitida sexualmente, niños. Y la mayoría de los niños intentarán arrastrarlo y desgastarlo. Como Jaimito, de 12 años, le escribió una carta a Dios, diciéndole: ¿por qué los abuelos son más buenos que los padres? ¿Es por su experiencia o será que se han dado por vencidos en ser tan malos? Y luego estos niños, cuando se aferran a algo, realmente se aferran. Como el niño que estaba fascinado con las motocicletas, cada vez que veía pasar una se emocionaba y decía: algún día voy a comprar una de esas. Y la respuesta estándar del padre era: mientras yo esté vivo, no te vas a comprar nada. Y esta conversación siempre sucedía. Un día el chico iba caminando con su amigo y vio pasar una motocicleta y como siempre se emocionó tanto y le dijo a su amigo: ¿viste eso? Voy a comprar una de esas en cuanto se muera mi padre. Y señores, a veces entre más crecen, menos los quiere, porque las cosas que hacen no son tan bonitas que digamos. Y el corazón roto de los padres con hijos pródigos está en todas partes. Y verdaderamente es algo triste. Jóvenes que se han involucrado en las drogas, el alcohol, las pandillas, jovencitas que han quedado embarazadas o que han huido de sus casas. Todas estas actividades rompen el corazón de un padre o una madre. Hay miles de millones de padres que han estado en cuidado emocional intensivo por años. Y este año en los Estados Unidos solamente 1 millón de niños huirán de sus casas. 2 millones serán arrestados, 100,000 de ellos estarán en hospitales mentales, más de 1 millón de niñas quedarán embarazadas y la mitad de ellas serán madres adolescentes por primera vez. Y señores, cuando estas pesadillas se hacen realidad, el sufrimiento y el dolor para un padre no tiene límites. El rey David describe el dolor en 2 Samuel sobre su hijo rebelde. Absalón fue asesinado porque trató de quitarle el trono a su padre, y David quedó completamente destrozado, y dijo en 2 Samuel 18:33, al oír esto, el rey se estremeció, y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y señores, esas son palabras de un padre que está hundido en el dolor. Y sin duda muchos padres que me están escuchando el día de hoy se han sentido así. Preferirían estar muertos que ver a sus hijos en un estado de rebeldía. Algunos se han sentido como: prefiero ver a mi hijo muerto que verlo rebelde. Y aun cuando todo eso se escucha tan amargo, el dolor es inexplicable. Nadie puede entenderlo hasta que lo haya experimentado. Se les preguntaron a las personas que ya sus hijos se habían ido de casa a formar sus propias vidas. Les preguntaron que si volverían a tener hijos. Y el 70% de los padres dijeron que no, que era demasiado dolor. Entonces, salvo que usted haya pasado por ahí, usted no se puede imaginar lo que se siente. No sabe lo que se siente cuando ese hijo que usted trajo al mundo lo desprecia y lo rechaza. Rechaza sus valores, rechaza todos esos años que usted le enseñó y le inculcó. Ese hijo que tanto ama con todas sus fuerzas se ve hundido en las drogas, rechaza su fe o anuncia su homosexualidad. Ninguno de nosotros sabe lo que se siente correr a un hijo de 16 años de su casa hasta que lo hayamos hecho. Ninguno de nosotros sabe lo que se siente leer la carta de suicidio de su hijo hasta que la hayamos leído. El dolor que causa un hijo pródigo puede durar para toda la vida. No es algo que usted puede olvidar fácilmente, ya que cada día festivo, cada cumpleaños, es un recordatorio doloroso de un hijo rebelde. Cada vez que otro niño sobresale, es un recordatorio de un hijo pródigo, y es difícil alegrarse y proclamar una promesa de Dios. Había una vez 2 señoras que se encontraron por casualidad en el supermercado y no se habían visto desde hace años. Y una empezó a hablar sobre la promoción reciente de su hijo y cómo había llegado tan alto. Por cierto, le preguntó: ¿cómo está tu hijo? Y la otra señora contestó: aún está trabajando en su testimonio. Y los hijos pródigos pueden dejar a un padre entumecido. A veces ya no saben ni qué sentir. No saben si sentirse culpables, resignados, enojados o depresivos. No saben si seguir intentando o simplemente dejar de intentar de olvidar. Y debes saber el día de hoy que si usted es un padre que está sufriendo, usted probablemente fue un padre con mucha devoción, porque por lo general el nivel de su sufrimiento es igual al nivel de su amor por ese hijo. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? Bueno, hoy quisiera ofrecer algo de ayuda para aquellos padres que están sufriendo por un hijo. Y hablaré de 2 realidades y 4 ideas equivocadas, las cuales multiplican el dolor para los padres con hijos pródigos. La realidad número 1, escríbala: Dios conoce el dolor de un padre. Dios conoce el dolor de un padre. Él ha estado ahí. Isaías 1:2-3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay madres y padres que saben lo que eso se siente.
Día tras día están emocionalmente dolidos. Si usted lee a través de las Escrituras, se va a dar cuenta que Dios es un padre frustrado que ha intentado por todos los medios alcanzar a sus hijos y sin embargo los siguen rechazando. Intentó proveer un ambiente perfecto y aún así Adán y Eva se rebelaron. Intentó proveer seguridad por medio de los 10 mandamientos y su pueblo se rebeló. Permitió que sufrieran las consecuencias de sus rebeldías en los tiempos de los jueces. El pueblo se arrepintió, pero en cuanto la presión se fue, se volvieron una y otra vez. Dios los bendijo sin medirse durante el reinado de Salomón y aún así lo rechazaron. De manera que por favor entienda que nadie entiende y comprende mejor su dolor que Dios. Realidad número 1, Dios conoce el dolor de un padre. Realidad número 2, escríbala, aquellos que acaban de convertirse en padres tienen expectativas poco realistas. Aquellos que acaban de convertirse en padres tienen expectativas poco realistas. El nacimiento de un bebé es asombroso y puede nublar su pensamiento. Cuando los padres traen a casa a ese recién nacido, traen estrellas en los ojos y esperanzas en el corazón, y ese recién nacido viene enrollado con los sueños de mamá y papá. Y jamás les pasa por la mente que esa preciosidad pueda llegar a ser un hijo o una hija rebelde. No se imaginan que un día pudieran estar con su hijo delante de un juez o en rehabilitación, y menos esperar una llamada de la policía porque su hijo fue arrestado. Y quede esas noches sin dormir. Debe entender que si usted es un recién papá, sus hijos van a cometer errores y quizás esos errores sean enormes. Hay 4 ideas equivocadas que multiplican el dolor de un padre. La primera idea equivocada, anótela: yo soy responsable porque son mis hijos. Debe entender que nuestros hijos en realidad no son de nosotros. Debe entender que nuestros hijos en realidad no son nuestros hijos. Los niños no son propiedad de nosotros, sino son huéspedes que se alojan por un tiempo en nuestro hogar y después se van. Los niños son prestados por Dios. Su responsabilidad como papá es transferir la dependencia de sus hijos hasta que dependan completamente de Dios. Dios eligió que usted tuviera ese hijo. Fue Dios el que dijo sí a la concepción. Y señores, Dios nunca se equivoca, jamás. Aunque lo admitamos o no, su hijo fue idea de Dios, no la suya. Usted eligió hacer el amor, pero Dios decidió hacer la vida. Quizás usted elija tener un bebé, pero Dios es el que pone todas las piezas en su lugar. Usted es el mejor papá para ese hijo, pero ¿sabe qué? No es suyo, es prestado. Entonces comprenda que no son sus hijos. Si usted cree que son sus hijos, cargará con el mundo encima y el dolor será insoportable. Idea equivocada número 2, escríbala. Yo soy responsable porque hay una fórmula para las familias exitosas. Señores, alguien le va a hacer creer que hay una fórmula para criar a hijos buenos. Estamos inundados con todo tipo de libros sobre este tema. 7 pasos para hijos exitosos, criando hijos a la manera de Dios. El hecho es que las fórmulas no existen. Habrá principios, pero no hay fórmulas. Los niños no vienen con garantías divinas. Dios no provee garantías divinas para los niños. Y muchas personas leen Proverbios 22:6 y lo confunden con una promesa. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Algunos piensan que si llevan a su hijo a la escuela dominical todos los domingos y que si oran con ellos todos los días, el resultado será que cuando crezcan serán personas buenas. Si usted cree que Dios le ha prometido hijos buenos porque usted hace esto y esto otro, quedará muy, pero muy decepcionado. El libro de Proverbios se llama el libro de Proverbios, no el libro de promesas. Los proverbios son probabilidades, no son promesas. Le doy unos ejemplos. Proverbios 16:7. Cuando el Señor aprueba la conducta del hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Pregunta: ¿este es un principio o una promesa? Es un principio. ¿El Señor aprobó los caminos de Jesús? Desde luego que sí. ¿Y sus enemigos se reconciliaron con Él? No, sus enemigos lo mataron. Proverbios 10:4. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. ¿Alguna vez ha conocido a alguien pobre que trabaje de sol a sol? Sí, todos. Este es un principio, no es una promesa. Proverbios 10:27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. ¿Alguna vez ha visto a una persona bondadosa morirse joven? ¿Alguna vez ha visto a una persona malvada vivir mucho tiempo? Señores, necesita recordar que los proverbios son probabilidades, no son promesas. Proverbios 22:6 no es una garantía divina. Salomón se estaba refiriendo al camino del niño, no de Dios. El concepto era que el padre estudiara y entendiera las preferencias personales de su hijo. Significaba que los padres deben criar al hijo de acuerdo a su singularidad. Esta idea falsa nos lleva a la tercera idea equivocada. La tercera idea equivocada es la siguiente: yo soy responsable porque los padres buenos producen hijos buenos. Muchas personas creen que padres buenos producen hijos buenos. Pero ¿qué sucede cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles? Hay que trabajar un poquito más duro, orar un poquito más fuerte, invertir más tiempo con los niños. Y aunque hay que ser los mejores padres que podamos ser,
los padres buenos pueden y tienen hijos rebeldes. Y Dios sabía eso, por eso escribió la historia de Sansón. Yo no sé si usted recuerda la historia de Sansón, pero Sansón tenía todo lo que un hijo pudiera pedir. Era uno de 6 en la Biblia, nacido de mujeres estériles. Era uno de 3 con una anunciación divina. Era uno de 2 que su propósito fue anunciado antes de que naciera. Vino de lo que podemos considerar la mejor familia registrada en la Biblia. Y su hogar era un hogar comunicativo. Su hogar era un hogar donde oraban. Su hogar era un hogar donde había lealtad. Su hogar era un hogar que temía y guardaba la reverencia a Dios. Sus padres eran razonables, personas buena onda. Y después de que nació, Dios estuvo con él en una manera especial. Jueces 13, 24 al 25. La mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Dicen estos versículos que Dios lo bendijo. Dice que el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Señores, este cuate estaba destinado a ser una superestrella espiritual. Sin embargo, Sansón era un inútil de primera clase. Quebró sus votos especiales, cada uno de ellos. Estaba esclavizado a sus hormonas. Escuche las primeras palabras que salieron de su boca. En Jueces 14, 1 al 3, Sansón descendió a Timnat y vio allí una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. De manera que la vio, no le habló, no sabía ninguna cosa de ella, simplemente se miraba buena. Versículo 3. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Las primeras palabras de su boca fueron: he visto una mujer. Las segundas palabras de su boca fueron: pídanmela para mí, que está muy buena. 20 años después, aún seguía con el mismo problema, correteando a una rubia filistea llamada Dalila. Y como consecuencia llegaría a ser prisionero de los filisteos. Se mofaron de él, haciéndole todo tipo de payasadas en público. Lo humillaron totalmente, y no solamente a él, sino también a sus padres y a su pueblo. Lo dejaron ciego y pelón. Deshonró a su familia, deshonró a su pueblo y a su Dios porque cometió decisiones estúpidas. Y la pregunta es, si padres buenos siempre producen hijos buenos, ¿cómo explica la historia de Sansón? Piénselo, si hijos malos son el resultado de padres malos, entonces Dios será un padre malo. Y a decir verdad, no todos los hijos de Dios son perfectos. No todos los hijos se merecen el crédito de Dios. Piénselo, Dios puso a Adán y a Eva en un ambiente perfecto, les llenó todas sus necesidades y aún así se rebelaron. Dios llegó a ser el abuelo de Caín y Abel, y Caín mató a Abel. Y la Biblia está llena de este tipo de historias. Esta tradición de inútiles es una tradición bien establecida por los hijos de Dios en toda la Biblia. ¿Y de qué manera responde Dios a todo esto? ¿Usted cree que Dios se pasa todo el día dándole vueltas al paraíso pensando dónde rayos me equivoqué? ¿Usted cree que Dios se sienta en su trono lamentándose y preguntándose si tan solo hubiera? Señores, Dios no hace eso. Y señores, si usted es un padre con un hijo pródigo, usted tampoco debería lamentarse de esa manera. Idea equivocada número 4. Anótela. Yo soy responsable por las acciones de mis hijos. Sus hijos son responsables por las decisiones que ellos toman. Usted como padre los enseña lo mejor que pueda, los dirige, pero cuando ellos están solos, serán responsables por sus propias decisiones. Ezequiel 18, 1 al 4. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Solamente somos responsables en amar, criar y disciplinar a nuestros hijos. Y aun cuando podemos influenciarlos, no los podemos controlar. Dios jamás de los jamases nos hará responsables por aquellas cosas que no podemos controlar. Entonces, en resumen, los padres no son responsables por las decisiones de sus hijos. Esto significa dos cosas. Significa que los padres no pueden tomar el crédito o la culpa por las decisiones de sus hijos. No debo clavarme la daga por las decisiones malas que toman mis hijos. No debo alabar ni ensalzar lo bueno que son mis hijos porque yo los crié bien o porque soy el mejor papá del mundo. No somos responsables por sus actitudes, sus decisiones. No somos responsables por la selección de sus amigos o su coraje. Somos responsables a ellos, no por ellos. Y hay una gran diferencia en eso. Si usted tiene hijos buenos, no se enorgullezca porque no fue por usted, fue por la gracia de Dios. Somos responsables por lo que le hagamos a nuestros hijos, no por lo que ellos hagan. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Usted no tendrá que dar cuentas por nadie más que por usted mismo. Así que deje de sentirse culpable por las decisiones que toman sus hijos. Hay una gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. En resumen, nuestros hijos son responsables por las decisiones que ellos toman.
Una madre escribió este poema: te di la vida, pero no la puedo vivir por ti. Te puedo ofrecer consejos, pero no puedo hacer que los aceptes. Te puedo dar dirección, pero no siempre podré estar ahí para dirigirte. Te puedo enseñar cosas, pero no puedo hacer que las aprendas. Te puedo enseñar a compartir, pero no puedo hacerte altruista. Te puedo enseñar respeto, pero no puedo forzarte a honrar a los demás. Te puedo enseñar amabilidad, pero no te puedo hacer cortés. Te puedo dar consejos sobre tus amigos, pero no los puedo elegir por ti. Te puedo advertir sobre el alcohol y las drogas, pero no puedo decir no por ti. Te puedo enseñar sobre el sexo, pero no puedo mantenerte puro. Te puedo dar mi amor, pero no puedo hacer que lo aceptes. Te puedo llevar a la iglesia, pero no te puedo hacer creer. Te puedo advertir sobre el pecado, pero no puedo hacerte moral. Te puedo dar libertad, pero no puedo dar cuentas por lo que haces con ella. Entonces, ¿cómo los padres de hijos pródigos encuentran paz y consuelo? Y la respuesta: hay que dejar ir. Hay que dejar ir esa culpabilidad que quizás ha estado sintiendo por años. Y memorícese los versículos que hemos leído hoy. Dejar ir la responsabilidad. Deje que sus hijos cosechen lo que siembran. Muchas de las veces los hijos son curados a través de las consecuencias negativas de sus propias decisiones. Y sabe, eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios nos advierte y deja que las consecuencias naturales de nuestras decisiones se manifiesten. Cuando nuestros hijos estén en problemas, no hay que rescatarlos, déjelos que aprendan la lección. Entre más crecen sus hijos, usted como padre tiene que dejar de estar pagando el precio por lo que sus hijos hacen. Un estudiante universitario le envió una carta a su padre diciéndole: querido padre, no feria, no fiesta a tu hijo. Y su padre le contestó: querido hijo, qué gacho, ni modo tu jefe. Así que déjelos ir y deje a Dios que haga sus maravillas. Piénselo. ¿Qué mejor que entregarle nuestros hijos a Dios? ¿Por qué no confiar en la sabiduría de Dios y poner a nuestros hijos en sus manos? Pocas cosas tienen sentido y aún así son las más difíciles de hacer. A veces pensamos que nosotros sabemos más. La realidad es que su Padre Celestial sabe más. Y a veces no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de nuestros hijos porque nosotros estamos tan aferrados y no lo soltamos. Y Señor, inclinamos nuestro rostro el día de hoy y ponemos delante de ti a los padres, a los abuelos que están sufriendo en este momento por un hijo pródigo, por un hijo rebelde que ha azotado los sueños de mamá y papá en su propia rebelión. Yo te pido el día de hoy que los abraces con tu paz, con tu amor y con tu gracia. Y sabes, si me estás escuchando y tienes un hijo rebelde, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, ayuda a mi hijo, háblale a su corazón y a su mente para que regrese a casa? Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que Dios te ama. Y la realidad de las cosas es que todos hemos sido hijos pródigos al rebelarnos contra Dios. Y Dios, en su infinito e incondicional amor y paciencia, nos dice: hijo mío, regresa a casa. Y quizás hoy te diste cuenta que es tiempo de volver a comenzar una relación con Dios. ¿Por qué no le dices quedito ahí donde estás? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que he sido rebelde. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención.